Buenas tardes, bienvenidos nuevamente en este año que pues, nos trae nuevas experiencias y aprendizajes sobre las culturas ancestrales. En el día de hoy queríamos los coordinadores de la cátedra hacer una mención especial al profesor Leonardo Moreno, arqueólogo de la universidad y quien adelanta investigaciones sobre la cultura guane, pues que lamentablemente pocos trabajos hay sobre ella, digamos que en Santander. No sé si el profesor Leonardo Moreno está por ahí, pero no lo veo. Quiero pues que le demos un fuerte aplauso al profesor por su gran labor. El segundo punto a mencionar es recordarles que existe una cuenta de Facebook y pues que también se le debe hacer un buen uso a la cuenta, pues teniendo en cuenta que hay algunos mensajes que pues no tienen que ver con la cuenta, ¿no? Y que es meramente académica. Recordar es filosofía, sabiduría ancestral. El tercer punto se refiere a la página de documentos y el profesor Rafael Angarita, coordinador académico, pues les va a explicar de qué manera está organizada la página para que ustedes puedan hacer uso de los textos que están allí como citas a la hora de escribir el trabajo. Le doy la palabra al profesor Rafael. Gracias, Joana. Buenas tardes, muchachos. Nos ubicamos acá en la página de la UIS para poder encontrar el enlace de la cátedra Low Mouse. A la izquierda ustedes encuentran una serie de enlaces y acá está Cátedra Low Mouse. Pulsan en ese enlace y aparece la presentación general de la cátedra, unos enlaces de interés donde está contenida una bibliografía básica de textos de internet. Tenemos la Biblioteca Básica de los Pueblos Indígenas de Colombia, tenemos el proyecto de ensayo hispánico, tenemos los dos blogs del profesor Héctor Llanos, tenemos el artículo de Luis Cayón que utilizamos como modelo para la escritura del texto y unas normas para citar. Debajo encontramos pautas y recomendaciones para el escrito final de la cátedra. Entonces acá encontramos lo que se debe hacer en cada una de las partes, estos enlaces de interés, el texto que les mostraba anteriormente, y el de las pautas y recomendaciones para la realización del trabajo final, también lo colocamos como una nota en la cuenta de Facebook, entonces lo pueden consultar allá o acá. Y tenemos las sesiones que llevamos. Entonces, en la primera sesión, una breve presentación y dos textos. Un texto es el que nos envió el profesor Ariruma, que es la traducción de la Constitución de las Naciones Iroquis, y tenemos también la primera relatoría de la cátedra. Entonces, un texto que se ha elaborado sobre la conferencia del profesor Ariruma Cowi. Y así, con cada una de las sesiones, ustedes pueden encontrar textos que nos han enviado los conferencistas y la relatoría. Entonces, para que tengan en cuenta a la hora de hacer la revisión para la elaboración de sus textos. Gracias, profesor. Bueno, el cuarto punto, pues, es para decirles que están cordialmente invitados a la próxima cátedra, el 29 de enero, quien se presentará como conferencista, el señor Freddy Chicangona, del poeta Yanacona. Es importante, pues, las personas que tengan problemas con asistencia, que pues se acerquen a mí y me comenten sus casos y seguir asistiendo a las cátedras que faltan, pues, porque la asistencia pues cobra un valor importante a la hora de la nota final. Quinto punto, el texto es argumentativo, no es un ensayo. ¿Cuándo se debe entregar? El 12 de febrero. Se están realizando, bueno, algunas tutorías ya se le han dado a unos estudiantes. Las tutorías las estoy realizando en la oficina 1, junto a Decanatura de Ciencias Humanas. Ustedes pues acuerdan, no sé si quieren acordar conmigo al final de la cátedra o me quieren buscar en las horas de la tarde, de 2 a 6 de la tarde, pues ya lo que queda de ese mes. En últimas, vamos a hacer la presentación del señor Miquel Moles Montaña, quien nos acompaña hoy.
El profesor Miquel Molis Montaña, experto internacional en prehistoria oriental. Es catedrático en la Universidad Autónoma de Barcelona, de donde es profesor desde el año 1988. En el periodo 2000 a 2004 fue director del Museo Nacional de Arqueología de Cataluña. Su formación académica fue realizada en la Universidad de Barcelona, licenciatura en Geografía e Historia, 1981. Sus principales líneas de investigación son estudio de las primeras sociedades agrícolas en el Próximo Oriente y, complementariamente, prehistoria reciente de Cataluña. En el ámbito internacional ha llevado a cabo una labor de investigación arqueológica del Valle de Éufrates entre los países de Siria y Turquía. Los resultados de sus investigaciones se han publicado en revistas especializadas y en libros o monografías. Ha formado o forma parte del Consejo de Redacción de revistas como Cota Cero Barcelona, Trabajos de Prehistoria, Archivo de Prehistoria Levantiana, Valencia. Démosle un fuerte aplauso a nuestro invitado. Muchas gracias. Quisiera en primer lugar agradecer a la Universidad Industrial de Santander, a la ciudad de Bucaramanga, al Departamento de Santander, a los profesores Leonardo Moreno, el profesor Rafael, la posibilidad que me han hecho, y a la cátedra Low-Maus, la posibilidad que me han permitido de estar aquí hoy entre ustedes para presentar un poco lo que son nuestras líneas de investigación y un poco tanto a nivel de metodología como de filosofía que impregna, digamos, los trabajos de arqueología en el Próximo Oriente. Como ustedes saben, digamos, en estos momentos la situación político, llamémoslo así, militar en la zona del Próximo Oriente es harto compleja, difícil, que les voy a explicar a ustedes que durante muchos años han tenido situaciones también complejas, y eso sin duda afecta de manera radical, directa, a lo que sería la investigación, digamos, del pasado, la investigación del patrimonio para las sociedades actuales. Desde el punto de vista, digamos, un poco de la que podríamos llamar la comunidad, digamos, de arqueólogos, de historiadores que trabajan en este momento en las mayores partes del mundo, nuestro objetivo es indudablemente científico y por tanto intentar, digamos, conocer la evolución histórico-antropológica del pasado. Pero digamos, este objetivo científico, este objetivo, digamos, de ciencia, de pura ciencia, si quieren ustedes, se tiene que combinar con unos objetivos a niveles sociales y, digamos, de desarrollo, digamos, social para la población donde se ubican estas zonas. Es por ello que de alguna manera, si ustedes desean, mi conferencia va a tener, entre comillas, unas 3 partes. Una primera parte más de tipo metodológico, donde insistiremos un poco en cosas que seguramente ustedes ya conocen y practican de manera regular, que sería un poco lo que podríamos llamar las metodologías modernas de la arqueología. En segundo lugar, presentar los resultados de esta investigación, o si quieren ustedes de esta línea de investigación, que consiste en conocer a nivel general el paso de los grupos de cazadores-recolectores a los grupos agrícolas. Desde un punto, si quieren, también teórico general, pero sobre todo a partir un poco de lo que hacen historiadores y arqueólogos, que es a partir, digamos, del análisis crítico y exhaustivo un poco del registro material que aparece. Y en tercer lugar, y abierto un poco, digamos, a la parte de debate que me han dicho que este tipo de conferencias ofrecen, lógicamente transmitirles entre comillas, mis impresiones y mi dolor actual de una situación, digamos, militar, política, que en esa zona provoca, sobre todo, digamos, una situación de desarraigo. Hay millones de personas que han perdido su hábitat tradicional en estos últimos 3 años y, por tanto, poderles, entre comillas, transmitir un poco las informaciones que de manera, aunque sea irregular, he ido recogiendo en nuestro punto. Por tanto, si les parece bien, serían un poco estas 3 partes. Pues he preparado un poco esta intervención siempre con imágenes, considero que la imagen puede ser un vínculo también muy interesante para tirar adelante. Y si les parece, digamos, empecemos ya un poco con la idea un poco, digamos, eso.
si puede pasar, don Rafael, las dos, digamos, la imagen. Digamos, fruto de la situación política, digamos, de estos últimos 20, 25 años en la zona del Próximo Oriente, la situación, digamos, de lo que podríamos llamar la investigación histórica o arqueológica de esa zona, se ha priorizado sobre todo estas dos grandes áreas, lo que podríamos llamar el Levante Norte, que comprendería un poco la parte sur de la península anatólica, lo que comprendería un poco, si ven ustedes, la zona, digamos, de la gran Siria histórica, es decir, el norte, digamos, el Líbano, el norte de Siria, y un poco, digamos, lo que sería la región histórica también del Kurdistán, tocando ya a la zona, digamos, de Irán. Y por otra parte, como es lógico, estaría la parte del Levante Sur, donde encontramos, por tanto, ahí un territorio con unas poblaciones y unos estados políticos muy activos, digamos, como sería el caso de Israel, por supuesto, digamos, primera potencia regional, pero también de otros que tienen una situación, digamos, político-administrativa más compleja, como sería el caso de Palestina, que tiene, por tanto, dificultades. Jordania, quizá más estable, también ha practicado. En estas dos grandes áreas es donde en estos últimos, eso que decía, 20, 25 años ha habido una inversión, un trabajo muy fuerte en arqueología que ha permitido, se parece al don Leonardo, ha permitido cambiar un poco la imagen clásica, tópica de lo que era la arqueología oriental, esa arqueología vinculada al colonialismo, digamos, esta arqueología que ha permitido rellenar museos europeos tipo British y tipo Louvre, por ejemplo, y que practicaron prácticamente desde finales, para ser, digamos, en el periodo más activo, desde finales del siglo XIX hasta prácticamente la independencia de los estados en 1942. Es decir, toda la primera mitad, finales del XIX, y toda la primera mitad del siglo XX, con una arqueología colonial orientada sobre todo a la búsqueda de objetos de prestigio, es decir, una arqueología orientada no tanto al estudio de las características sociales o históricas de una población, sino más bien a la búsqueda de objetos, sobre todo obras de arte, que permitiesen, digamos, ilustrar de manera simpática lo que serían las evoluciones sociales o culturales. Esta es una foto de la ciudad de Mari, en la zona del valle inferior del Éufrates, una de las primeras ciudades del mundo, y, digamos, por tanto, ven la foto clásico de 1938 de una excavación francesa con, digamos, una población local como utilizada como escala. Si me permite, don Rafael, la siguiente, ahí tienen la foto clásica, digamos, los personajes un poco, en este caso también son los excavadores de la ciudad de Mari, en el momento que encontraron la estatua de la divinidad y que, por tanto, de alguna manera que está en el Museo del Louvre en este momento y que, por tanto, permite, digamos, hacer la foto clásica de esta situación. Esta situación de arqueología colonial, de orientación muy hacia la historia del arte, se rompió prácticamente desde los años 60, y desde el 60 hasta la actualidad, y sobre todo en estos últimos 20 años, se ha practicado una arqueología, sobre todo, digamos, de tipo, llamémoslo así, científico, equivalente a lo que se practica, yo creo, en muchas partes del mundo, incluida, por lo que me han dicho mis colegas, incluida, yo creo, en Colombia, un poco esta misma situación. Es decir, una arqueología, digamos, que se mueve en torno a proyectos de investigación con unos objetivos claros, con una metodología también clara y con unos resultados a contrastar y avanzar en la innovación. Una arqueología que está intentando, para intentar aportar una visión histórica y social de las poblaciones del pasado, está utilizando cada vez más, digamos, recursos metodológicos de tecnologías, de nuevas tecnologías que permiten. A este nivel es muy entrañable hoy estar aquí, una universidad industrial con un fuerte componente en las disciplinas llamadas así científicas duras, digamos un poco esas disciplinas, que permiten o tendrían que permitir que humanidades y ciencias duras desarrollasen un diálogo permanente y se enriqueciesen simultáneamente en su etapa de investigación. Por tanto, de alguna manera, en Oriente también se participa un poco de esta dinámica. Ustedes me preguntarán, pero esos son sobre todo equipos europeos, americanos, incluso, digamos, de
la parte de Rusia, etc. Sí, pero cada vez hay más equipos, digamos, locales. Por ejemplo, la arqueología en Turquía, digamos, el país de Turquía, es una de las disciplinas que, sorprendentemente, para los que no lo conocemos, tiene mayor, digamos, nivel de calidad científica. Un poco similar también pasa en Jordania, donde realmente estas, digamos, Amán, hay varias ciudades que tienen, digamos, universidades y departamentos de arqueología interesantes. Por tanto, ya no es exclusivamente un desarrollo de la investigación entre una universidad europea o americana y una, digamos, en condición de hermandad pobre, sino realmente es una cooperación científica a este nivel interesante. También, de alguna manera, lógicamente, hay que tener en cuenta el marco geográfico, el marco climático, y por tanto estamos hablando de zonas áridas, que ustedes también tienen por ahí, digamos, la proximidad, y por tanto esas imágenes de desierto, de tempestades de arena que dificultan el día a día del arqueólogo a nivel de trabajo de campo son muy presentes, y por tanto implican la necesidad de unos parámetros metodológicos o de pragmatismo interesante. La otra novedad que compartimos, yo creo, tanto en la arqueología en Colombia como en España, como en Europa, como en el Próximo Oriente, es lo que se llama ahora un poco la arqueología preventiva, la arqueología de salvamento. Con un muy buen criterio, desde los años 60-70 del siglo pasado, digamos, se ha realizado con mayor o menor fortuna lo que podríamos llamar la idea, digamos, de que el patrimonio arqueológico no es infinito, sino que realmente es finito. Es decir, los restos del pasado son de alguna manera limitados, y por tanto la obligación de nuestra civilización, de nuestros grupos sociales, es intentar que estos restos, cuando se tienen que sacar, se hagan con unas condiciones científicas, con unas condiciones de calidad técnica importantes. A este nivel, por ejemplo, Próximo Oriente, como probablemente Colombia, y ya les digo que en España es igual, digamos, el desarrollo, que es normal, el desarrollo económico, el desarrollo social de las sociedades actuales, obliga, por tanto, a obra pública, a obra privada, y, por tanto, a la destrucción de yacimientos arqueológicos que implican, de alguna manera, digamos, una pérdida del valor patrimonial que nos quedaba de nuestros antepasados. En la zona del Próximo Oriente se ha caracterizado sobre todo por la construcción de embalses, digamos, teniendo en cuenta que el agua es un bien muy escaso en esa zona, por la fuerte aridez que hay del territorio, y que, por tanto, para que tengan una noción, digamos, del incremento de construcción de embalses, en Turquía, desde el año 75, que tuve la oportunidad de visitar por primera vez, hasta la actualidad, se han construido más de 40 embalses en los valles del Éufrates y del Tigris, por tanto, una cantidad de embalses increíbles. En Siria son más de 8 embalses también construidos, y mira, un número similar. Es decir, realmente la preocupación, todo el mundo está obsesionado un poco con el petróleo en el Próximo Oriente, pero uno de los bienes que provoca mayor, digamos así, fricción entre los estados es el agua, y por tanto la construcción de los embalses está en primera línea. ¿Y qué pasa cuando se construyen? Esto es una foto del Valle del Éufrates, en la zona próxima a la frontera de Siria con Turquía. ¿Qué pasa cuando se construye un embalse? Pues que todo lo que podríamos llamar los sistemas ecológicos de terraza baja y media van a quedar cubiertos completamente. Con lo cual, de alguna manera, ahí tienen la misma zona. La primera foto era del año 91 y esta es una foto de 10 años más tarde, en 2001. Es decir, digamos, si podemos volver atrás, profesor Rafael, ven ustedes toda la que sería la zona de cultivo, digamos, de cultivo de la terraza baja como cultivo medio, las poblaciones que están en contacto en los dos ambientes ecológicos, se pierden, quedan inundados. Y con esta inundación, ¿qué se pierde? Pues se pierde todo lo que son los yacimientos, lo que se llaman allí los TELs, estos montículos formados por la acumulación sucesiva de yacimientos, digamos, de instalaciones humanas, van a quedar destruidos. ¿Cómo se intenta superar esta pérdida de patrimonio? Con lo que se llaman operaciones internacionales de salvamento, que ustedes también tienen experiencia en este tipo de operaciones, y que provocan que en una zona concreta, 15-20 kilómetros cuadrados que se va a construir el pantano, se concentren equipos tanto locales como, digamos, de diferentes tradiciones académicas
provocando de alguna manera unas dinámicas probablemente no organizadas que facilitan el intercambio y el dinamismo entre los equipos. Entonces, tú te puedes encontrar, y en este momento se da en este ámbito geográfico, te puedes encontrar con 3 o 4 equipos, digamos, de investigación de las universidades de Tokio o Tsukuba en Japón, con unas dinámicas y con un planteamiento totalmente diferente a lo que podríamos llamar la escuela europea o los equipos, digamos, de Norteamérica, por ejemplo, que también tienen unas dinámicas de tradición académica diferentes. Es decir, realmente se convierte en una especie de, llamémoslo así, de pequeño laboratorio de ideas y métodos que es estimulante para la investigación. Este hecho, además, a nivel de conocimiento histórico, provoca que, digamos, el avance se hace un poco por parcelación territorial, es decir, de cada 20 años hay, digamos, una región concreta que eleva de manera sustancial lo que podríamos llamar el conocimiento general y provoca, por tanto, una reflexión genérica, una visión crítica de la misma que luego se va a plasmar en otras regiones. Este sería un aspecto que yo creo que no solamente se da allí, sino que se dan en muchas partes y que es un elemento que al lado del aspecto patrimonial completamente también tiene el aspecto histórico. Hay un aspecto que sí que en el Próximo Oriente no está tan desarrollado y que en mis charlas normalmente intento priorizar de manera sistemática, y es que, digamos, el patrimonio, además de ser fuente de conocimiento, además de ser un elemento importante para la ciencia, digamos, de alguna manera, también tiene que ser un elemento muy importante para el desarrollo de la sociedad donde se encuentra actualmente el patrimonio. Es decir, hay que, de alguna manera, el conocimiento, que haya un revertimiento, que revierta, digamos, el conocimiento histórico de su patrimonio, la conservación de este mismo en las sociedades locales. En este aspecto, Oriente, el Próximo Oriente, sobre todo el Próximo Oriente mediterráneo, llamémoslo así, no está tan desarrollado y, por tanto, tendrá seguramente, cuando vuelva un poco la estabilidad política, tendrá que volver a hacer unas políticas, digamos, de difusión, digamos, podríamos llamar, digamos, de mayor aproximación del patrimonio a la sociedad, digamos, locales y que constituya un beneficio. Es verdad que usted dice, hombre, por favor, pero hay yacimientos emblemáticos, Palmira, estos grandes yacimientos un poco Bosra, estos grandes yacimientos, Efes en Turquía, estos grandes yacimientos que son, entre comillas, ciudades muertas que son objeto de tours operatos. Yo les diría, sí, indudable, y estos tienen un rendimiento, digamos, importante. Pero desde nuestro punto de vista es interesante que el rendimiento, digamos, del patrimonio no solamente se efectúe en los grandes yacimientos, en los grandes monumentos, sino que también afecte a lo que podríamos llamar los yacimientos, entre comillas, que parecen menores y que una vez rentabilizados a nivel científico, permiten que la difusión del conocimiento comporte también, digamos, beneficios a las sociedades locales que los albergan. Con fórmulas más o menos imaginativas, rutas culturales, rutas turísticas, pequeños restaurantes locales, digamos, fórmulas que la sociedad actual ha desarrollado para otros ámbitos, como es el patrimonio natural, y que yo creo que como historiadores, como arqueólogos, también podemos aplicarlas a todo lo que sería el patrimonio. Vayamos a la segunda parte, después de esta breve introducción, a la segunda parte un poco, digamos, de la conferencia de hoy, que sería un poco cómo está, cuál es el planteamiento actual un poco del origen de las sociedades agrícola-ganaderas en la zona del Próximo Oriente. Como ustedes saben, la zona del Próximo Oriente es uno de los 5 puntos del globo donde el paso de la caza-recolección como sistema económico-social a la agrícola-ganadera como sistema económico-social se hace de manera totalmente interna, es decir, autónoma, y con una evolución progresiva, y en el caso del Próximo Oriente con mayor antigüedad que en las otras zonas.
Ustedes, digamos, forman parte, digamos, de lo que sería un poco la zona mesoamericana. Saben ustedes que también está la zona andina, saben ustedes que también está la África subsahariana y sería también un poco la zona del Extremo Oriente. En nuestro caso, digamos, el equipo de investigación, de alguna manera que coordino desde la Universidad Autónoma de Barcelona, nos fijamos en la posibilidad de estudiar, digamos, en ese, entre comillas, laboratorio de campo inmenso que era un poco el Próximo Oriente, de estudiar esa transformación, intentando ver un poco cuáles eran, digamos, a nivel, digamos, de análisis histórico, cuáles eran las evoluciones temporales de las principales variables que intervienen en la explicación de los orígenes de la agricultura. Todos ustedes saben que desde Gordon Childe, las escuelas de Binford y compañía, se han focalizado diferentes teorías explicativas que inciden en 5 o 6 variables, 7, que si crecimiento demográfico, que si cambio tecnológico, que si crisis medioambiental, que si, ¿qué más? No sé, 4 o 5, es decir, variables que de alguna manera siempre intervienen en las explicaciones, entre comillas, empíricas o teórico-empíricas, si quieren, digamos, de explicación. Entonces, lo que nos interesaba es decir, bueno, podemos hacer un análisis teórico, nos ponemos en el laboratorio, nos ponemos a mirar las luces y hacemos una proposición teórica. Pero lo que nos gustó y tuvimos la oportunidad de desarrollar desde el año 86 era contribuir un poco con la excavación de varios yacimientos en esta zona a conocer los datos empíricos reales y, por tanto, que la aproximación, que el debate fuese un poco, si quieren ustedes, hablaremos un poco de un método, pero que fuese excavación como recolección, digamos, lo más objetiva posible de los datos, digamos, análisis de estos datos para formular hipótesis, digamos, sobre conocimiento, y a partir de estas hipótesis la confrontación de documentos y hipótesis para generar conocimiento. Entonces, hemos tenido la suerte de trabajar en la zona del Valle del Éufrates,